Bueno, estamos de vuelta. Hoy iniciamos un ciclo nuevo, un tema nuevo, las células eucariotas. Los hongos, los animales, las plantas están formados por células eucariotas. Nosotros, usted y yo, estamos formados por células eucariotas. Si no comprendemos la estructura de la célula eucariota, cómo funciona, cómo se producen las enfermedades, no vamos a comprenderlo tampoco. O sea, no comprenderíamos las causas, los mecanismos de producción de enfermedades si no comprendemos la estructura de nuestras células. Y no comprenderíamos tampoco cómo actúan los medicamentos y no comprenderíamos cómo un medicamento que es muy efectivo puede hacer un daño a veces irreparable. La medicina se hace cada día más molecular y sin comprender mecanismos moleculares de las células difícilmente entenderemos los procesos de salud y enfermedad. Por eso, conocer la estructura y función de las células eucariotas es necesario para comprender cómo se producen las enfermedades y cómo se tratan. Vamos avanzando en el desarrollo de las células. Aquella célula procariota de la que ya hablamos, que dejamos de atrás, comienza cada vez a ser más compleja, gana en organización, incorpora nuevos elementos, evoluciona y se transforma en ¿qué? En una célula eucariota que apareció hace poco más o menos 200 millones de años. Las eucariotas siguen desarrollándose a partir de su aparición. Ahora se unen unas a otras. Al inicio ya es una unión donde cada una conserva su individualidad, pero cooperan. Empiezan entonces a distribuirse funciones entre ellas. Se van uniendo cada vez más. Evolucionan en diferentes formas de vida. Y aparecen entonces células unidas que se van a reproducir unidas también y que van a constituir los seres vivos eucariotas que conocemos hoy en día como diferentes formas de vida. Hongos, vegetales, animales y todas estas células procariotas, eucariotas, siguen evolucionando y llegamos hasta el hombre, que es el resultado hasta ahora final de la evolución de las células eucariotas. Pero todas las células eucariotas tienen muchas características comunes, sea cual sea la forma de vida o sea cual sea la especie que pertenecen. Las células de las plantas y las de los animales son muy parecidas en la estructura básica y tienen características particulares que también las diferencian. Las células, por ejemplo, de los hongos, las células de los vegetales, las células de los animales se parecen en algunas cosas y en otras se diferencian. Las plantas tienen características propias, los animales también. Pero ¿de qué vamos a hablar? De los factores comunes que nos permiten hablar de unidad en la diversidad. Esta unidad es la estructura común de las células eucariotas y es la que vamos a explicar en estos próximos programas. También en un mismo organismo, dependiendo del órgano al cual pertenezca o de las funciones que lo caracterizan, existen grandes diferencias entre células de diferentes tejidos y órganos. La célula hepática no es igual que la célula de la piel, la célula del ojo no es igual que la célula, digamos, por ejemplo, del pulmón. Son diferentes porque tienen características particulares con esos órganos. Pero existen una serie de características comunes a la mayoría. De eso es lo que vamos a hablar en este tema. Vamos a hablar de lo que es común en todas las células eucariotas, independientemente que hagamos referencia a algunas características particulares, señalando siempre que existen estas características en determinados grupos celulares. Vamos a estudiar las características comunes, vamos a comprender cómo funciona una célula y comprender a partir de la célula cómo funcionan los distintos sistemas del organismo. Comenzaremos señalando en qué se diferencian las células eucariotas de las procariotas ya estudiadas. Primero, el nombre. El de las dos proviene del griego. Procariota significa núcleo primitivo, eucariota, núcleo normal. Esto se debe a que las células procariotas tienen genoma, el ADN, recuerden, pero no está separado del resto del interior de la célula por una membrana. Está ahí en el citoplasma, junto con todas las demás cosas. Y en el caso de la célula eucariota, tienen una membrana nuclear que separa el material genético del resto de la célula. Lo separa en una parte que forma una estructura y esta estructura se llama núcleo, o sea, el genoma. El material genético de la célula eucariota está separado del resto de la célula por una membrana y forma el núcleo. En la procariota esto sencillamente no existe. Esa es la principal diferencia entre ellas, pero no la única. La membrana nuclear separa al genoma, pero este genoma es diferente en una y en otra. En las procariotas es una molécula única circular de ácido desoxirribonucleico, de ADN. En las eucariotas son varias moléculas en número variable según las especies y son los llamados cromosomas, forman los llamados cromosomas.
y estos cromosomas están duplicados. Existe información diferente, pero acerca de la misma situación, acerca del mismo carácter, del mismo rasgo, en dos moléculas asociadas. Esta información proviene una molécula de la madre y la otra molécula del padre. Se hereda de la madre una información de cómo debe ser una característica, se hereda del padre otra información de cómo debe ser la misma característica. ¿Esto a qué se debe? A que la reproducción de las células eucariotas es sexuada en la mayor parte de ellas. Hay madre y padre, aunque existen organismos con células eucariotas que tienen reproducción asexuada. Eso es excepcional. La reproducción de las células procariotas es asexuada. No hay padre, no hay madre, hay una célula que se divide, la misma célula, es otra diferencia. Las células que forman los organismos pluricelulares se dividen igual que las procariotas, pero los organismos, los individuos, la reproducción de ellos es sexuada por sexos. Ya que hablamos de genoma, la información se transmite en ambos tipos de células de la misma manera, por medio de un ARN mensajero que la lleva a los ribosomas, que son estructuras de ARN formadas por dos subunidades que se unen, leen el ARN mensajero y van a producir las proteínas. Pero estos ribosomas son diferentes. Son menos densos en el caso de las procariotas y un poco más densos en el caso de las eucariotas. 70 unidades de Vekber en el caso de las procariotas, 80 unidades de Vekber en caso de las eucariotas. La unidad Vekber es una unidad de floculación de densidad, no de peso. El tamaño es diferente. Las células procariotas por lo general miden entre 0,5 y 3 micras, con las excepciones que ya hablamos. Las células eucariotas miden más de 5 micras. Y bueno, ¿cuántas diferencias tenemos ya? Vean. Membrana nuclear, 1. Características del ADN, 2. Reproducción, 3. Ribosomas, 4. Y tamaño, van 5. Pero faltan más. La membrana citoplasmática, la composición de las dos membranas citoplasmáticas es muy similar. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? En las eucariotas la membrana contiene esteroles, un tipo de grasa. Y en las procariotas no. Excepto en la membrana de los micoplasmas, que es un tipo de bacterias que poseen algunas moléculas de esteroles y que se acercan en esto nada más un poquito a las células eucariotas. La pared bacteriana de peptidoglicano presente en las procariotas no existe en las eucariotas. Dentro de las células eucariotas tenemos un grupo de estructuras que están ausentes en las procariotas. Aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, retículo endoplasmo rugoso, una serie de pequeños organelos entre los que se encuentran los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias. Esta última, ¿lo he dicho ya? Sí, lo dije ya. Se piensa que originalmente eran células procariotas que quedaron incorporadas como parte de la célula que la fagocitó. Procariotas comidas por células eucariotas y que ahora viven dentro de las eucariotas. Además existen vesículas en el interior de las células eucariotas, producto de introducción activa de elementos externos por la célula, lo que se conoce como fagocitosis, es decir, la célula come, y su posterior digestión. Nada de esto existe en las células procariotas. En las células vegetales y en las algas verdes existen otros organismos muy importantes, los cloroplastos, que es donde se realiza la fotosíntesis. Ya habíamos dicho que las plantas se mantienen manteniendo energía por el mecanismo de fotosíntesis, además de los demás mecanismos, ¿no? Y contiene un compuesto químico que se llama clorofila, y esta clorofila es la encargada de romper la molécula de agua para utilizarla en la fotosíntesis. Pero otra cosa interesante, es la molécula que da el color verde a las plantas. Las plantas son verdes porque tienen clorofila. Los cloroplastos, que es lo que produce la clorofila, donde se encuentra la clorofila, tienen importantes similitudes con las mitocondrias. Incluyen el tener un ADN propio de ellas, ser productoras de ATP, la forma celular de almacén de energía que hablamos de ella. Se piensa que los cloroplastos pudieran también ser bacterias capturadas por las células eucariotas vegetales en algún momento del inicio de su existencia. Las células que tienen cloroplastos, esto es importante, también tienen mitocondria. No es que al tener cloroplastos no tienen mitocondria, tienen las dos. Otra diferencia es el movimiento. Las células procariotas se mueven por la existencia de flagelos simples, si existen. Las eucariotas tienen diferentes tipos de movimiento, incluyendo flagelos complejos y movimientos de tipo amiboideo, como si fueran amebas. Veamos. A las 5 diferencias iniciales sumamos ahora la membrana, la pared, 7 estructuras cloroplasmáticas, citoplasmáticas que no existen en las procariotas, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso, lisosomos, peroxisomas, mitocondria y vesículas, y en las plantas los cloroplastos. Y al mismo tiempo tenemos otra diferencia que son los medios de movimiento, no se mueven igual. Estas son las diferencias más importantes. Hay otras diferencias también que ya son menos importantes y que por tanto no vamos a mencionar.
Ambas poseen una estructura interna de proteínas que forman una malla en el citoplasma y que es el esqueleto celular. El citoesqueleto, pero que es más complejo en las eucariotas. Ya tenemos la diferencia entre células procariotas y eucariotas. Ahora veremos cómo funcionan las células eucariotas. Las células eucariotas tienen una serie de estructuras que ya mencionamos y que vamos a explicar sus funciones y su importancia de forma muy breve.